Shinji es un chico que no tiene amigos, pero gracias al trabajo de su padre muchas personas en su escuela lo odian. Es por eso que lo vemos caminando acompañado del Espíritu Santo, porque nadie más iba a su lado. Al llegar a casa lo vemos quedar al instante flechado cuando ve una hermosa chica que comía en la mesa junto a su hermano Kota. Luego su padre le da un poco de comida y se iría a su cuarto. Mientras comía en su habitación se imagina en el futuro casado y viviendo una maravillosa vida junto a esa preciosa señorita. Ahora viajamos 30 años en el futuro y vemos que Shin ya no es un político, porque él se ayuda a los niños sin dinero que puedan comer en sus restaurantes sin preocuparse por pagar. Además de eso, hablando con Kota nos enteramos que espera con fe a una chica que desapareció hace más de 30 años. Cuando sale a acomodar algunas cosas de la nada saldría un auto que lo quería enviar a un isekai y se estrella contra la tienda, dejando a todos atónitos pensando que se había ido con San Pedro. Pero afortunadamente no le pasaría nada, aunque su restaurante había quedado como te dejó tu ex, es decir, destrozado. Ahora veríamos a una reportera haciéndole preguntas y resulta que el conductor era un borracho sin licencia, o sea, un pendejo. Por otro lado, Shinya pediría ayuda, puesto que el restaurante es el refugio para chicos que no tenían la posibilidad de una comida en sus casas. Al tiempo que hablaba regresamos al pasado y lo vemos en clase eligiendo a quienes querían participar en el periódico escolar. Obvio nadie deseaba hacerlo porque es muy aburrido, es así que unas bullying creyéndose Corea del Norte escogen a Yuka sin siquiera preguntarle, al igual que Shinya también sería elegido. En la biblioteca hablan un poco, aquí ella le pregunta si pensaba regresar al equipo de fútbol. Pregunta que niega pues tenía una lesión en su rodilla, o sea estaba manco. Luego Shinya le dice si volvería a jugar tenis, pero al igual que él, ella también rechaza la idea. Al instante Yuka cambia el tema y le sugiere crear un club solo para ellos dos, donde puedan disfrutar como sentirse libres y que sus almas puedan volar sin ataduras. Claro, él acepta porque por alguna extraña razón le causaba intriga a esa chica, y con ello se formaría el Club de los Vagos. Pensaron mucho el nombre, ¿no? Después de la nada, él se desborda como gota de agua en vaso lleno al ver su inefable belleza y al caminar se apasionaría aún más por tener esa hermosa sonrisa solo para él. Una vez se despiden la veríamos caminar a casa con miedo y terror porque algo horrendo la esperaba. A la mañana siguiente unas matonas la estaban intimidando ya que según se sentía como una heroína de novela trágica, por lo que había aceptado participar en el periódico escolar sin siquiera rechistar. En eso Shinja aparece y las detendría. Ya en clase le entra la curiosidad por saber lo que le había sucedido. Es así que luego en la biblioteca le pregunta si necesitaba ayuda, aunque no era boxeador lucharía por ella. Sin embargo, Yuka dice que no fue nada y cambia el tema, comenzando a dibujar la portada de su club. Al mostrársela a Shinya como buen seductor le dice que era bien fea, todo un romántico muchacho, pero por lo menos la haría reír. Después, mientras buscaban unos libros, sus ojos conectarían y Shinya desearía darle un apasionado beso que moje sus labios y almas en un amor eterno. Pero al segundo se aparta porque era mucho afecto femenino para nuestro protagonista. Shinya viendo la atención diría que ese lugar es un buen escondite secreto, a lo que Yuka le responde que puede serlo y le pide para hacer la Pinky Promise. Aunque de la nada él cambia de ánimo y la dejaría ahí sola sin entender nada. Resulta que él oía las promesas, debido a que cuando tenía 8 años su madre le prometió ir al Día de los Padres en su colegio. Sin embargo, gracias a su enfermedad terminaría falleciendo, quebrando tanto su promesa como su corazón. Unos días después lo vemos discutiendo con Kano porque según había esparcido rumores de él comiendo en el restaurante de su padre, cuando aparecería un grupo de matones llamando a Kano hijo de vago pobre, pues su padre salía a pedir a los vecinos cosas que no utilizaran para venderlas. Y a Shinya hijo de hipócrita, por lo que decían que la buena acción de su padre solo era hipocresía disfrazada de acto noble. Y tirándole una bebida en la cabeza los veríamos quedar humillados. Una vez regresa y Yuka lo ve en ese estado se preocupa, es así que lo seca con dulce amor, al igual que le cose su camisa, mientras Shinya le dice que sería una maravillosa esposa, dejándola encantada. Aunque el encanto se acaba cuando él menciona el volver rápido a casa, porque algo horrendo le esperaba cuando pisara su hogar. En su casa la vemos jugando junto a Kota, cuando llega su padrastro, quien estaba ebrio, y al instante los hace entrar en pánico. Ella al intentar hablar con el desgraciado solo recibiría gritos. Después la manda a comprar alcohol, pero ella se niega debido a que es menor de edad, entonces empezaría a tirar todo al igual que jalarle el cabello y llamarle inútil. Una vez la basura se va, Kota entre lágrimas se disculpa por haber traído a ese degenerado a su casa, y ella simplemente lo consuela en silencio. A la mañana siguiente, Shinji estaría pidiéndole thinner al profesor, ya que al llegar a clases había encontrado tanto su puesto como el decano con frases motivacionales. En uno decía estúpido hipócrita y en el otro maldito
pobre. Es así que como buen amigo no iba a dejar que Kano se diera cuenta y comienza a limpiar su mesa. Al segundo Yuka aparece y juntos dejarían todo impecable. Luego los veríamos caminando en medio de la lluvia, sintiendo sus corazones vivos y su amor creciendo como río que se desborda. Al llegar a casa, Shinya le pediría a su padre que dejara de regalar comida porque solo estaba perdiendo dinero. Pero él le responde que perder o ganar dinero le daba igual, solo le importaba ayudar a los chicos. Shinya Lisanti interrumpe diciendo que así solo estaba lastimando a las personas, además que parecía un hipócrita. Su padre escuchándolo le recita una frase de su madre: haz lo que quieras, pero hazlo con amor sin importar lo que los demás digan y encontrarás la felicidad. Su papá es feliz ayudando a los chicos, aunque agrega que si a Shinya le hacía infeliz entonces él parará de dar comida. Palabras que lo dejan choqueado. Ahora volvemos 30 años después y vemos a Shinya preocupado porque los bancos lo habían rechazado más que para añejo. Sin embargo, quien tiene fe, todo le es posible. Pues estaría hablando con una muchacha que vio su pedido de ayuda en televisión y le dice que repararía el restaurante con una pequeña condición. Pero él le dice que no contaba con mucho dinero, a lo que ella le responde que lo haría gratis, solo debía ayudarla cuando todo acabara. Mas no debía preguntar, simplemente confiar. Así me robaron mi casa, pero bueno, nada de traumas familiares aquí. Volviendo al pasado, vemos a Shinja invitando a Yuka al cine, pero ella lo rechaza porque tenía problemas con el desgraciado de su padre, dejando al muchacho más triste que perrito regañado. En casa su padre le pide ayuda en el restaurante, es así que lo vemos lavando platos porque no sabía cocinar. Una vez finalizan y están comiendo, su papá lo nota un poco triste, es de esta forma que dándole dinero lo mandaría a comprar unos dulces, además de como buen padre presente le dice que vaya con Yuka al cine, alegrando lo más que niño que le han helado de desayuno. Caminando a casa de su amada se encuentra con Kano, quien había peleado contra los matones y le dio una buena golpiza, al igual que se disculpa por haberlo acusado sin pruebas. Y con esto volverían a ser buenos amigos. A los segundos se escucharían unos gritos. Cuando van a revisar se dan cuenta que era el padrastro de Yuka que la estaba golpeando. Kano al instante saldría a ayudar mientras le gritaba a Shinya que se llevara a la chica lejos de ahí. Ahora los vemos en un callejón. Aquí ella llorando le dice que deseaba huir de ese maldito hombre. Él escuchando su sufrimiento le diría que huyeran juntos a un lugar especial. Es así que estarán en un tren yendo a la playa donde una vez fue con su familia. Luego, Shinya un poco curioso le pregunta sobre su padrastro, pero ella no le responde porque aún no se siente preparada para hablar del tema. En su lugar le dice que si vuelve a estar en problemas, le promete ir a rescatarla, y al igual que antes, él simplemente se niega, ya que no desea dañar su corazón en llegado caso no pueda cumplir su promesa. Después, una señora se sentaría con ellos y de la nada comienza a contarle que ya perdió a su sobrina de 15 años en un accidente de auto. Yuka, escuchándola un poco triste, le pregunta si en la vida existe alegrías, a lo que la señora le dice que sí, incluso en los momentos malos siempre hay algo bueno, o eso era lo que a su sobrina le gustaba decir. Una vez llegan, Shinya llamaría a su padre, porque él es un chico responsable. Obvio, su padre lo regaña y le dice que cuando vuelva le hará con la chancla, pero él le responde que era algo que debía hacer, quiere vivir tal y como lo hizo su madre, tomando decisiones que lo hagan feliz y que nunca piense en arrepentirse de nada. Aunque su papá lo quería agarrar a sartenazos, le dice que confía en que hará lo correcto y seguirá su corazón. Palabras que lo dejan feliz porque sabía que lo correcto era cuidar a Yuka. Mientras caminaban, ella vio una casa y le dice que algún día tendrá una pero con balcón donde pueda solo vivir en paz. Al llegar al mar la veríamos muy emocionada y por primera vez sentirse libre. Después, mirando las olas, Yuka le pregunta por sus planes de verano y él responde que ayudarle a su padre en el restaurante. Pero en realidad lo único que Shinya deseaba era estar con ella para siempre. Luego estarían refugiándose de la lluvia al tiempo que le contaba que el restaurante de su padre era su lugar seguro. El cariño en su comida la hizo tener esperanza en que las cosas pueden cambiar, ya que resulta que ella muchas veces pensó en irse con Diosito, pero el sueño de una vida mejor la mantuvo luchando. Palabras que hace que Shinya tenga un extraño sentimiento dentro de sí. En eso aparece una persona arruinando el momento y saldrían huyendo porque pensaban que los iban a robar. Mientras miraban las estrellas, Yuka le confesaría que pronto se mudará al campo porque su madre no tenía mucho dinero. Es debido a eso que había peleado con su padrastro, pues no deseaba dejar a Shinya atrás. En ese momento comenzaría a buscar un trébol de 4 hojas para regalárselo como símbolo de esperanza y amor eterno. Aunque lo buscarían por varias horas, terminarían sin resultado.
Y como él no se rendía, Yuka lo detiene diciéndole que ya no importaba. Pero para Shinya sí importaba y demasiado. Es así que entre lágrimas le da su tesoro más valioso, un trébol muy importante para él. Ahora nos vamos 6 años al pasado y veríamos a Shinya junto a su familia en ese mismo lugar buscando tréboles para regalárselos a su madre. Después vemos a su madre ya hospitalizada donde le daría el trébol que había encontrado con una frase, "Te amo Shinya", haciéndolo muy feliz. Yuka viéndolo se niega pues es algo muy especial, pero él le dice que ese trébol se había vuelto al igual de importante que ella. Quería y deseaba pasar el resto de su vida a su lado, así que diciéndole te amo se unirían en un amor eterno. Sin embargo, su amor es como ese trébol, simplemente difícil de hallar. Una vez el muchacho despierta a la vez siendo llevada por unos policías, pues ella los había llamado porque no soportaba el volver a ese infierno que llamaba casa. Aquí Shinya comienza a gritar que todo estará bien y diciéndole que algún día la irá a buscar concluiría haciéndole una promesa. Mientras ella le responde que él siempre fue y será su verdadero hogar. Y la vemos yéndose apretando el trébol entre sus manos. Sin más, sus caminos se separarían con la promesa de algún día volverse a encontrar. Aquí hago un pequeño paréntesis para explicar un tema sobre su madre que en este drama no lo mencionan pero es importante. En la novela de donde se basa esto, la madre de Yuka es una mujer de poca autoestima que no puede estar sola porque se siente infeliz e insegura, es por ello que busca a alguien que siempre esté a su lado. Incluso si esa persona solo está para golpearla, como es el caso del padrastro de Yuka. Además de eso, descuida a su hija dándole poca o nula importancia, haciéndola que piense cosas extremas como lo de irse con Diosito que mencionó anteriormente. Una vez explicado esto, continuamos con el resumen. Al volver a casa, su padre lo nota un poco triste, ya que había hecho una promesa que no podría cumplir. Él, entendiendo la situación, le trae un diario que su madre le había dejado para cuando estuviera listo. En ese diario, Shinya se da cuenta que su madre antes de partir experimentó un terrible dolor, porque hizo una promesa que no podrá cumplir. Y aunque sabía que después lo haría sufrir por el momento que ella tuviese aire en los pulmones, solo quería que su hijo tuviera una cálida y hermosa sonrisa. Pero a pesar de romper su palabra, reza para que recuerde que hubo alguien que lo amó con todo su corazón. Luego, observando el trébol que le había dado, terminaría como catarata. Mientras lloraba al pensar en su madre y comía, le dice a su padre que nunca deje de hacer feliz a los niños, puesto que la comida gratis solo trae alegrías. Al paso de los días, Shinya recibe una carta de su amada, quien le contaba que estaba trabajando duro para comprarse una casa con balcón, y espera que, como él le dijo, todo estará bien en el futuro, puedan volverse a encontrar para comer los deliciosos fideos de su padre. Y finalizaría diciéndole que le agradece por haberla sacado de su horrible mundo. Sin embargo, su hermoso encuentro sería obstaculizado, pues el desgraciado de su padrastro llega donde ella estaba preocupado buscando a Kota, pero como Yuka no sabe nada, él la empujaría y terminaría golpeándose la cabeza y la dejaría ahí tirada. De vuelta en la realidad, vemos que las reparaciones del restaurante habían acabado, y Shinya finalmente le preguntaría a la muchacha la razón de haberlo ayudado. Aquí ella le explica que su madre había perdido sus recuerdos de cuando era joven. Muchas veces solo se sentía como un caparazón vacío, sin gustos ni pasiones. Pero a pesar de ello solo sentía en su corazón que quería ser arquitecta y trabajó duro para lograrlo. Aunque parecía feliz, un día mientras estaban en la playa la vería llorando, pues había recordado el haber estado en ese lugar, mas su mente no la dejaba avanzar aún más. Luego la muchacha le muestra el trébol que le dio cuando la vio partir. Shinya al verlo le pregunta si su gran amiga estaba bien, al tiempo que en ella las lágrimas comienzan a recorrer por su rostro al saber que Yuka era el verdadero nombre de su madre. Después la chica entre sollozos le pregunta que incluso si no lo recuerda podía traerla al restaurante simplemente para que se reúnan. Petición que obvio él acepta. Días después la vemos llegando y por alguna extraña razón sentía todo muy familiar, aún sin saber dónde estaba. Shinya al verla siente una marea de sentimientos que como tsunami arrasó todo a su paso. Al cocinar, Yuki empieza a tener algunos recuerdos de cuando estuvo ahí y lo vio por primera vez a ese chico que fue su más grande amor. Cuando prueba el plato, su corazón salta en emoción, puesto que el sabor la hizo viajar a aquellos momentos felices de hace 30 años. Es de esta forma que comienza a pasar en éxtasis por esas maravillosas memorias con esa personita con la que hizo innumerables planes, mas el destino los separó sin aviso ni elección. Luego, al tenerla de frente, le pregunta si vive en una casa con balcón. Pregunta que ella entre lágrimas le responde que sí. Mientras tienen una hermosa plática se uniría pasado y presente, aunque quizás no haya un futuro por siempre pueden decir que fueron felices mientras duró. Y ahora el Club de los Vagos finalizaría con una última tarea, la cual era el conocerse de nuevo como amigos y estar alegres hasta el infinito.
De esta forma acabaría esta linda historia. Espero te haya gustado el video. Si fue así, te invito a dejar tu like y a suscribirte para crecer juntos. Además, te dejo otros videitos que te podrán interesar. Y sin más, hasta el próximo drama.